Apocalipsis capítulo 20, parte 2, versículos del 7 al 15. Durante el milenio, la mitad de la batalla ya estará ganada por el solo hecho de que el Señor estará aquí, y la otra mitad por el hecho de que el diablo no estará. Piensa en eso, con lo cual nos debería resultar bastante fácil dirigir el mundo sin su influencia mala y negativa, solo con buenas influencias espirituales. Imagínate, ya no tendremos problemas con demonios ni diablos. Todos estarán encarcelados, gracias a Dios. Entonces será un mundo mucho mejor, sin el diablo y con la maldición parcialmente eliminada, un cielo sobre la tierra hermosísima y maravillosa. En el milenio todo el mundo conocerá el Evangelio. Habacuc 2:14 dice: la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. Así como el mar está totalmente cubierto de agua, el conocimiento de la gloria del Señor y el justo reinado de Jesucristo llegarán a cada rincón del mundo. La Biblia dice en Isaías 25:7 que el Señor destruirá en ese monte, en su reino durante el milenio, la cubierta tendida sobre todos los pueblos, el velo que envuelve a todas las naciones. Se refiere al velo de la incredulidad, de la incomprensión de lo espiritual. Ante la evidencia del reinado visible de Cristo en la tierra, su segunda venida en gloria y majestad, su eliminación del anticristo y su régimen y el encarcelamiento de Satanás, es lógico que la mayoría de los que hasta ese momento no habían oído hablar de Jesús crean en Él y lo acepten. Probablemente habrá muchos que habían oído hablar algo de Él, pero no lo entendían del todo o no eran capaces de creer sin ver una manifestación física. Presenciar la venida del Señor y su conquista del mundo será enormemente convincente y sin duda bastará para persuadir a cualquiera. Dice su palabra en Jeremías 31:34. No enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor. Aunque durante esos 1000 años no tengamos que enfrentarnos al diablo y a sus fuerzas espirituales, todavía tendremos que vérnoslas con la naturaleza rebelde de hombres tercos que tendrán libertad para escoger entre el bien y el mal. Muchos optarán por amar a Dios y tratar bien al prójimo, pero otros no. Habrán personas, y al parecer países enteros, que en algún momento del milenio se rebelarán contra Él. A consecuencia de ello padecerán sequías, hambre y otros castigos. Zacarías 14 del 16 al 18 dice: y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, al Señor de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de la familia de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, el Señor de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que el Señor herirá las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta es una antigua festividad judía que se celebra el 15º día del 7º mes para conmemorar el deambular de los israelitas por el desierto. No sabemos si esa fiesta se celebrará durante el milenio, si se menciona aquí en un sentido simbólico o si todo el mundo tendrá que viajar cada año a la ciudad de Jerusalén para celebrarla. Lo que sí está claro es que quienes no reconozcan la autoridad del Señor y lo adoren serán sancionados. Apocalipsis 20, 7 y 8. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. De modo que a Satanás se le permitirá salir de su prisión en el corazón de la tierra en la que habrá estado durante 1000 años. Se le dejará libre por un tiempo muy breve, el suficiente para engañar otra vez a las naciones, a los impíos de este mundo a quienes habremos estado gobernando con vara de hierro y que no se hayan convertido. Por los precedentes que ha habido a lo largo de la historia, cabe suponer que Satanás servirá sus mentiras de forma tan atractiva como lo hace actualmente, apelando al egoísmo,
al egocentrismo, la soberbia y la codicia humana. Eso demuestra lo astuto que es y lo crédulos que son tantos en este mundo. Después de 1000 años de reinado sobrenatural, visible y personal de Cristo en la tierra, ¿cómo podrían ser tan bobos como para creer que pueden derrocarlo así como así? Imagínate, después de 1000 años del reinado de Jesucristo y de nosotros en persona sobre ellos, habiendo aprendido lo que es la verdadera justicia y rectitud y cómo es el reino de Dios, a pesar de eso, muchos desertarán para volver a ser dirigidos por el diablo. Después de haber conocido tanta luz, después de tanto tiempo, de tanto amor y de tanta misericordia, se merecerán el diluvio final que habrá en el mundo, que será de fuego, que destruirá por completo la superficie de la tierra, consumiendo a todos los impíos. Servirá como una lección para el universo entero, de que los impíos seguirán siendo malos una vez que se decidan a ser impíos. Esta gran representación que es el milenio en la tierra servirá también para demostrar y manifestar el horrendo pecado de los rebeldes confirmados, de los réprobos absolutos, como los escribas y los fariseos, los principales sacerdotes y los líderes religiosos del tiempo de Jesús, que aunque lo vieron y presenciaron los milagros que él hizo, escucharon sus palabras y vieron los resultados y demás, incluso lo vieron resucitar muertos, y hasta él mismo resucitado, a pesar de ello lo rechazaron, y no lo quisieron aceptar como Mesías. Jesús dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, la palabra de Dios escrita, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos. Lucas 16:31. Habrán millones de personas que resucitarán de los muertos, tal vez miles de millones durante el rapto, y a pesar de eso, no se convencerán. Dios regirá personalmente sobre ellos en la persona de Jesucristo durante 1000 años. Y a pesar de todo, no le recibirán. Se mostrará piedad a los malvados y no aprenderán justicia, dice Isaías 26:10. No se arrepentirán. Los eventos en el versículo 8 serán la última prueba para la raza humana. Para los muchos que han dicho, si tan solo pudiera ver a Dios, entonces creería. Aquí está la prueba definitiva de esas palabras. En el momento de este versículo, Jesucristo, el Hijo de Dios, el mismo Dios, habrá estado físicamente en la tierra visible ante todos por 1000 años. La humanidad habrá visto a Dios durante todo ese tiempo, y cuando el enemigo haya sido puesto en libertad, ¿qué van a hacer los habitantes de este planeta? Va a demostrar que si no lo quisieron recibir voluntariamente, tampoco lo van a querer hacer voluntariamente entonces, ni delante de su misma presencia. Habrás observado que en el pasaje anterior se menciona a Gog y a Magog, y también aparecen en Ezequiel 38 y 39, donde se describe la batalla de Armagedón. Pero no se trata de la misma batalla porque aunque las dos incluyen a Gog y a Magog, van a estar separadas por 1000 años. Ezequiel 38, 1 y 2 dice, vino a mí palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. La batalla de Armagedón la encabeza Gog, nombre dado al anticristo en Ezequiel 38, de la tierra de Magog, y sucede al final del período de la ira de Dios. El hecho de que Gog y Magog aparezcan en la batalla de Armagedón al principio del milenio, y en la de Gog y Magog al final del milenio, demuestra que se tratará de un intento de revivir el mismo imperio y las mismas fuerzas sobre las cuales gobernaban el anticristo y el falso profeta. Solo que esta vez el diablo no estará usando el cuerpo de un hombre como lo hizo con el anticristo, sino que el diablo mismo en persona tratará de restablecer su reino satánico y anticristo, el reino de Gog y Magog que tenía antes del milenio. No olvides que muchas de las personas sobre las que rijamos serán personas que hayan quedado, restos del milenio del anticristo, que de alguna forma se las habrán arreglado para aguantar la ira de Dios y sobrevivir, y estarán aún en la tierra cuando comencemos a regir y a reinar con el Señor sobre toda la tierra. Es evidente que a pesar del visible y todopoderoso reino global de Cristo durante 1000 años, habrán cantidades de personas, de esas que seguirán sin recibirlo a Él como su Salvador y que serán engañadas y descarriadas de nuevo para seguir al diablo cuando éste venga al final del milenio.
La batalla de Gog y Magog será como la segunda venida del diablo. Volverá para conducir de nuevo a su pueblo, y evidentemente serán su pueblo si no han recibido a Jesús. Imagínate, aún después de los 1000 años del reinado de Jesucristo en persona junto a nosotros como sus oficiales, policías y ángeles guardianes, aún se rebelarán contra el Rey de Reyes y contra su reino celestial sobre la tierra. Como dice el Salmo 2, versículos del 1 al 5. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Apocalipsis 29. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Ahora bien, ¿qué es ese campamento de los santos que las fuerzas del diablo rodean? ¿Se refiere a nosotros, los santos de Dios resucitados, que habremos estado gobernando la tierra por 1000 años? Nosotros ya seremos iguales a los ángeles, como dijo Jesús en Lucas 20. No tendríamos por qué estar acampando en la tierra, amenazados por las fuerzas del mal y unos cuantos seres humanos físicos gobernados por el diablo. Ellos ni siquiera podrían tocarnos. Nosotros vamos a tener cuerpos de resurrección intocables y sobrenaturales. Recuerda que por la descripción bíblica del milenio, es evidente que muchos recibirán el reino de Cristo en la tierra, van a obedecer y el Señor los va a bendecir, a pesar de la rebelión de muchos. Y parece que serán los que hayan ganado fe, creencia y lealtad para con Dios, los que constituyan ese campamento de los santos de la batalla de Gog y Magog. Las naciones y las fuerzas que permanezcan leales a nosotros y al Señor, y que se resistan a Satanás y a sus fuerzas rebeldes, a los renegados y a los réprobos. He aquí una estirpe de cristianos completamente nueva. Una raza de cristianos, una vez más, que van a tener que resistir a las fuerzas del diablo. Inclusive los llama Gog y Magog otra vez, pues la situación va a ser casi exactamente la misma. De nuevo van a estar siendo conducidos por Satanás en persona en la tierra, los rebeldes del milenio luchando contra los salvos del milenio. Y esta vez, Dios estará ya tan harto de ellos que enviará fuego del cielo para devorarlos completamente. Barrerá a todos los impíos anti Dios y anticristo que queden sobre la faz de la tierra. De hecho, hará que descienda del cielo un fuego tan espantoso que arrasará por completo la tierra entera. No la esfera en sí, sino la superficie de la tierra, que será totalmente quemada, incendiada y purificada de todos los horrores del hombre. Y Dios empezará de nuevo con una nueva creación, como leeremos en uno de los próximos capítulos, una tierra nueva, según dice Apocalipsis 21. Él prometió que jamás volvería a destruir el mundo con un diluvio de agua, en Génesis 9:11, pero esta vez, justo al final, lo va a destruir con un diluvio de fuego. Lo purificará y acabará con la polución, microbios, gérmenes, contaminación, impíos, maldición y todo lo perverso, y rehará la superficie de la tierra para que sea otro huerto del Edén. Segunda de Pedro 3, del 5 al 7 dice: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio de la perdición de los hombres impíos. Segunda de Pedro 3, del 10 al 13 dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán?
Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Apocalipsis 6:14 dice, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Dice que los cielos se desvanecerán como un pergamino que se enrolla y pasarán con gran estruendo. Sabemos que este horrible cataclismo y catastrófico juicio de Dios, que barrerá a los rebeldes impíos del milenio con una gran explosión final, solo consumirá y destruirá la superficie de la tierra y la atmósfera en una explosión final. Lo sabemos porque la palabra de Dios dice que la tierra está cimentada para siempre. En el Salmo 78:69 dice, edificó su santuario a manera de eminencia, como la tierra que cimentó para siempre. Y que su eterna ciudad espacial celestial descenderá a esta tierra donde Dios morará con los hombres para siempre, dice en Apocalipsis 21. Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. La bestia y el falso profeta fueron lanzados inmediatamente al lago de fuego después de la tribulación, la ira de Dios y la batalla de Armagedón, según Apocalipsis 19, lo cual demuestra que algunos serán lanzados inmediatamente en el lago de fuego. Algunos son tan malos que su juicio ni siquiera esperará. La palabra de Dios dice que los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. En 1 Timoteo 5:24, Dios espera. Hay algunos que ya son tan malos que su juicio ya ha sido pronunciado de antemano, y en cuanto mueren por algún motivo, van a parar al infierno. Con otros es casi como si en la otra vida los pusieran a prueba durante un período hasta el juicio final de todos los impíos en el juicio ante el gran trono blanco. Es posible que Dios los ponga a prueba para ver qué van a hacer en la otra vida, si se van a arrepentir al ver que existe esa otra vida, como evidentemente debieron de haber hecho algunos de los espíritus encarcelados después que Jesús bajó al infierno a predicarles, o sea, que debe de haber un período de prueba y lo que podríamos llamar una segunda oportunidad para que lo reciban entonces, como dice Mateo 12:40, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Primera de Pedro 3:19 y 20 dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir 8, fueron salvadas por agua. Primera de Pedro 4:6 dice, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Y Efesios 4:9 dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Dice la palabra que el Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, en 2 de Pedro 3:9. Y a fin de manifestar su amor a todos los hombres, envió a Jesús a vivir, padecer y a morir por nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Juan 3:16 y 17. Apocalipsis 20:11. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Sabemos, de acuerdo a nuestros estudios previos, que todos los hijos de Dios salvos
Los nacidos de nuevo de todas las épocas seremos arrebatados y resucitados antes del milenio, al final del período de la gran tribulación, cuando viene Jesús y junta a su iglesia, a su esposa, y se la lleva con él para siempre. También sabemos que luego viviremos y reinaremos con él 1000 años sobre la tierra, como dice Apocalipsis 24. Pero ¿qué pasa con los miles de millones de personas no salvas de todas las edades? ¿Qué habrá sido de ellas? Los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años, dice Apocalipsis 25. El juicio ante el gran trono blanco será para los otros muertos, los de todos los tiempos que no se hayan salvado y que por tanto no resuciten cuando Jesús regrese. Entre ellos estarán todos los que hayan vivido durante el milenio, pero al final hayan seguido al diablo y muerto en la batalla de Gog y Magog. Toda persona que haya existido y que no se haya salvado, que haya sido buena o mala en su vida terrenal, comparecerá en el juicio ante el gran trono blanco de Dios. Apocalipsis 20:12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Puedes estudiar también Daniel 7 y Mateo 25 acerca de este punto. Al final del milenio, al acabar la batalla de Gog y Magog, tiene lugar la segunda resurrección, la resurrección de condenación, como la llama Jesús en Juan 5:29, lo cual significa literalmente la resurrección de juicio. Todos los no salvos serán resucitados para comparecer delante de Dios en el gran juicio final, y es entonces cuando se les dan sus sentencias finales y se les asignan sus lugares definitivos en el más allá. Estos versículos son claros. Todos los muertos, los que lograron mucho en la vida y también los que no, se pondrán de pie ante el Señor. De pie implica estar consciente, ya que son traídos delante de Él. Ellos no están dormidos, están alerta y esperando. Jesús mismo dijo, Juan 5:24 al 29, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. El autor del Apocalipsis cuenta que vio varios libros, muchos, tal vez millones, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, un libro muy importante. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Puede que esos libros sean sus recuerdos, su conciencia o anotaciones que guarda Dios de sus palabras y obras. Dice la Biblia, los ojos del Señor están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos, en Proverbios 15:3. Es indudable que Dios podrá acceder a la memoria de las personas y repasar toda su vida, si es preciso, en una fracción de segundo, para juzgar cuánto hicieron. Quién sabe si por abrir los libros se entienda que el Señor leerá lo que todos han hecho para juzgarlos con justicia. Pregunta: ¿se va a obtener crédito por sus buenas obras frente a las malas? ¿O en otras palabras, sus buenas obras podrán equilibrar sus malas obras? Respuesta: Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. También dice en Tito 3:5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice Romanos 3:23. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, Romanos 3:10. Así que no hay obras que puedan salvarnos, buenas ni malas. Tus buenas obras no pueden salvarte, y tus malas tampoco condenarte. El que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.
Así que somos salvos únicamente por la fe en Jesús, el don de Dios, por su gracia. Sin embargo, sea en el cielo o en el infierno, tú serás juzgado según tus obras, y tendrás que dar cuenta de las acciones hechas en la carne, y de toda palabra ociosa, haya sido buena o mala, según Mateo 12 y Romanos 2 y Apocalipsis 20. Algunos de los salvos resplandecerán como las estrellas, los que enseñan la justicia a la multitud, dice Daniel 12. Otros estarán para vergüenza y confusión perpetuas, aún en el cielo. Y en el infierno, los que, conociendo la voluntad del Señor, no la hicieron, recibirán muchos azotes, mientras que los que no conocían la voluntad del Maestro serán azotados poco. Se le pedirá cuentas a cada uno según cuánta verdad haya conocido. El propio Jesús dijo que a los que, conociendo la voluntad del Señor, desobedecieron y realizaron actos dignos de castigo, se los castigará más severamente. En cambio, a los que hicieron cosas merecedoras de castigo sin conocer la voluntad del Señor, se les impondrán sanciones más leves. En Lucas 12, 47 y 48. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Es evidente que algunos serán castigados más que otros. Algunos van a recibir muy poco castigo, si es que alguno. Otros serán castigados bastante, lo que se merecen, pero tampoco más. Dios hará distinciones y juzgará a cada uno justa, equitativa y misericordiosamente según sus obras. Hay muchos lugares en la palabra de Dios en que se demuestra que habrán diferentes grados de castigo, así como diferentes grados de recompensa. Dios es justo y perfecto, y se pagará a cada uno conforme a sus obras, como dice el Salmo 62, Jeremías 17, Mateo 16, 2 Corintios 5, Apocalipsis 2 y Apocalipsis 22, entre otras. Así pues, ser juzgados conforme a sus obras significa sencillamente que serán recompensados o castigados teniendo en cuenta cuán buenos o cuán malos fueron, y naturalmente habrá diferencia, porque Él pagará al hombre según su obra y le retribuirá conforme a su camino. Sí, por cierto, Dios no hará injusticia, y el Omnipotente no pervertirá el derecho, dice en Job 34, 11 y 12. Dios es justo, equitativo e imparcial, y todos recibirán exactamente lo que merecen y necesitan. Apocalipsis 20:13. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Aparece nuevamente la segunda resurrección de todos los muertos no salvos, algunos de los cuales han sido confinados al fondo del mar y a otros lugares en forma de fantasmas y espíritus. Aparentemente el castigo, o por lo menos el período de prueba a los que se somete a algunos de los muertos no salvos, es permanecer cerca de su cadáver o de su morada anterior, etc., provisionalmente. Mas durante esta resurrección segunda, todos estos otros muertos saldrán de todas partes, del mar, de las tumbas, de otras eras del tiempo, todos los muertos no salvos que hayan existido, y la muerte y el Hades entregaron los muertos. La palabra griega Hades aquí no es el lago de fuego, sino que es equivalente a la palabra hebrea Seol, que significa literalmente el estado invisible, y describe el sitio temporal de los muertos no salvos. Todos aquellos que no se salvaron durante los 6.000 años pasados de la historia de la tierra y todos aquellos que no se salven durante el milenio. Todos serán resucitados en la segunda resurrección para enfrentar el juicio del trono blanco y ser juzgados de acuerdo a los libros. Apocalipsis 20:14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Si naces 2 veces, la primera vez físicamente y la segunda espiritualmente, solo morirás una vez.
pues solo padecerás la muerte física una vez, y tu espíritu nunca morirá, ya que Jesús murió en ese tormento para que tu espíritu no tuviera que morir. Eso fue lo que hizo en la cruz. Pero en cuanto al pecador que no recibe a Jesús y cuyos pecados no le son perdonados, Él dice que en el fin del mundo serán levantados de los muertos y durante el juicio final van a ser juzgados según sus obras, algunos en el lago de fuego y otros vivirán fuera de la ciudad celestial, como dice Apocalipsis 22. Esta es la muerte segunda. ¿Por qué? Porque solo nacieron una vez y no recibieron a Jesús, ni nacieron de nuevo. Cuando recibes a Jesús, ello constituye un nuevo nacimiento para tu espíritu. Eres un nuevo hombre interior. De modo que si naces 2 veces, solo vas a morir una, la muerte del cuerpo. Pero el espíritu te va a quedar libre, no va a morir. Pero si solo naces una vez y no naces de nuevo, morirás 2 veces. Una en el cuerpo y otra en el espíritu. Apocalipsis 20:15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. He aquí una observación. Habíamos visto anteriormente que uno de los libros abiertos en el gran juicio del trono fue el libro de la vida, que se nos revela ahora como un libro extremadamente importante, puesto que luego de que la muerte y el Hades son arrojados al lago de fuego, dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. No dice aquí que fueran todos lanzados al lago de fuego. Dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida. Es decir, que habrá otra separación en el juicio del gran trono blanco, entre las ovejas y las cabras, entre los que merecen ir al infierno y los que no. Pero si el libro de la vida contiene solo los nombres de aquellos que fueron salvos en esta vida, ¿para qué sacarlo en ese juicio del gran trono blanco de los no salvos? ¿Solamente para probar que no figuran? Si ninguna de estas personas va a escapar de caer en el infierno, ¿por qué razón tendría el Señor que abrirlo? Si en el libro de la vida figuran solamente los que ya están salvos, que ya han sido arrebatados y se encuentran en el cielo, y ninguno de los individuos presentes en ese juicio figuran allí, no es más que un libro en blanco. ¿Para qué molestarse? Pero no olviden que solo los no salvos están presentes en este juicio del gran trono blanco, aunque se establezca una diferencia entre dichos no salvos, entre los que figuren en el libro de la vida o no, y solo aquellos que no sean hallados en el libro de la vida serán lanzados al lago de fuego. Pero no todos. No te preocupes si no entiendes todos los detalles. Lo importante es conseguir una idea general de todos estos eventos asombrosos del tiempo del fin y estar seguro de que Dios te ama y que estás en sus poderosas manos. Lo mejor está por venir en los próximos 2 capítulos del Apocalipsis, el cielo y su recompensa eterna.